Bien, me encuentro ahora ante la magna tarea de relatar la historia de Alexandre, algo que excede con mucho las posibilidades de ilustración y los tiempos normales de mis capítulos, porque Alexandre y Troya explican conjuntamente la mayor parte de enigmas y mitos de tradiciones y religiones hoy en día existentes. Tanto oficialmente como extraoficialmente, las hazañas de Alejandro Magno son el suceso más importante de la historia de la humanidad. Decía Flavio Arriano, autor de la Anábasis de Alejandro en el siglo II después de Cristo, que sobre nadie han escrito más historiadores y de forma más discordante entre sí que sobre Alejandro. En la Edad Media, su leyenda se extendía desde el mar de la China hasta el Finisterre. Era conocido no solo en los confines de la civilización grecorromana, sino también en la islámica y en el Extremo Oriente, en la India y en los pueblos de lengua turca que vagaban por las estepas del Asia Central. Sabemos que en muchos de estos lugares se le adoraba además como a un dios. Los textos que hoy se utilizan como fuente de la historia oficial de Alejandro son la Anábasis de Flavio Arriano y la Novela de Alejandro, compuestas hacia el siglo II y III después de Cristo respectivamente, y difundidas por todo el mundo con una rapidez pasmosa. Sin embargo, no se conserva ningún texto contemporáneo a Alejandro para corroborar esta historia. Por su parte, la guerra de Troya es el tema de la Ilíada, una epopeya griega oficialmente del siglo VIII a.C., atribuida a Homero. En su día formaba parte de una serie más amplia de poemas épicos que se conoce como el ciclo troyano, pero fueron destruidos. En la Grecia antigua, la Ilíada era aprendida y recitada de memoria, es decir, se hizo aprender la historia falsa a la población y fue representada en teatros hasta la saciedad. En la Edad Media se generalizó la transmisión de la Ilíada en Europa, teniendo un impacto cultural descomunal. Hoy vemos ambas trolas en el cine, el equivalente propagandístico a los papiros y el teatro antiguos. Como nos avisa Alexandre Eleazar, todo lo que ha llegado a nosotros sobre Alejandro Magno y sobre Troya es una invención. Estos libros, tal como se presentan ahora, fueron escritos por primera vez entre los siglos XVII y XVIII, sobre todo en Francia. Su amplia difusión histórica no respondería tanto a un interés en su lectura como a un interés en su difusión por parte del poder, como sucede hoy en día con la mayor parte de contenidos culturales subvencionados. Si tenemos la sensación de que nos engañan hoy, ¿por qué no habría de haber sido igual en el pasado? ¿Por qué lo que se difundía en Grecia y Roma era serio y sirve como fuente histórica? Por ejemplo, en el siglo XI, en plena Edad Media, se escribió el poema Alexandreis, pasando inmediatamente a las antologías y a ser fuente de historiadores como Alfonso X, y alcanzando en el siglo XIII la categoría de texto de lectura escolar. Se adoctrinaba con Alejandro, siempre se ha hecho. ¿Por qué adoctrinar con esto? Pues porque la guerra de Troya es el final del cruel segundo imperio payo del que hemos estado hablando, y Alexandre, su destructor, es la segunda encarnación de Dios en la tierra, y durante su vida logró liberar a casi todos los seres humanos del yugo de la ignorancia, mejorando enormemente su existencia y llevándoles luz, amor, prosperidad y esperanza. Tal alto ejemplo histórico ha de ser borrado por completo de la memoria del ser humano si éste debe ser sometido de nuevo como lo ha sido. Y como algo de tal magnitud no puede ser simplemente borrado, los payos han optado por distorsionarlo, confundiendo a la población poco a poco. Han tenido 5.500 años para ello. Bien, doy por sabida la historia oficial de Alejandro como príncipe macedonio conquistador de Persia hacia el año 340 a.C., así como la historia oficial de Troya, que era una rica ciudad en la costa jonia de Turquía destruida por los griegos micénicos de Agamenón hacia el año 1200 a.C. Ambas historias son falsas, son distorsiones interesadas de un mismo evento real acaecido mucho tiempo más atrás, hacia el 3600 a.C. Ahora contaré la verdadera historia según Alexandre Eleazar. Estamos en el año 3621 a.C., en pleno apogeo del Segundo Imperio Payo, que en esa época llegaba ya hasta el lago Paipus, bajo el cruel reinado del sol Omaitsoi. En ese año nace en Suecia, en la ciudad de Buruga, la segunda reencarnación de Dios B predicha en la Bibele, Alexandre. Por ese motivo, Buruga se renombrará como Goteinburuga, ciudad capital donde nació Dios, que es la actual Göteborg en Suecia.
Alexandre era hijo del rey Nicolau, señor del reino de Itule Zorionecona, o Karelie, que son los actuales estados de Suecia, Sverige, Noruega, Norvege y Finlandia. A la edad de 19 años, visto que los reinos Bere están a punto de desaparecer, y empujado por la creencia de su familia y todo su pueblo de que él es el dios victorioso prometido por la Bibele, Alexandre hacía un llamamiento a los Bere de todas las tierras ocupadas para que se alcen en armas hasta suprimir al imperio payo de los anales de la humanidad. Ese es el llamamiento de Kai Faru, hoy Helsinki. Dos reyes deciden unirse a la rebelión: Dardonos, rey de los Uk de Ucranie, la actual Ucrania, y Viturreigi, rey de los galos de Galicie, región hoy con el mismo nombre en Silesia y el sur de Polonia, que expulsan a los payos de sus tierras. Los tres conformarán la Irutsie, la Alianza de Tres, de donde más tarde vendrá el nombre Rusia, y reunirán sus ejércitos en Moscú, la tumba de su madre, Marta. Los muy hábiles cosacos Uk serán las tropas de élite y formarán a los compañeros del ejército de Alexandre, que todavía se recuerdan en la historia oficial. También serán la guardia personal de los futuros zares de Rusia hasta el final y defenderán a los Romanov de la Rusia Roja. Si se rastrea la etimología de la palabra cosaco, encontramos que oficialmente viene del turco keshik, que quiere decir hombre libre. Los cosacos del Don fueron históricamente temidos y admirados por todo líder militar. Alexandre marcha hacia el oeste y sus tropas logran ganar una batalla tras otra en su camino, tomando Berezubie, hoy Varsovia. Esto hace que los Bere crean definitivamente que él es la segunda encarnación del dios Be y que se alisten a miles en sus filas, venidos de todas partes de Eurobe, incluso de Leta Beric en España. Entonces llamarán a Alexandre Eleazar, el zar de los Ele, su inteligencia, pues es puro en cuerpo y espíritu, como indica su representación bajo la flor de loto, la flor de 8 puntas Bere, flor que representa a quien ha reconocido su naturaleza divina. Un tiempo después, y tras muchas victorias a través de las llanuras de Alamanie, el enorme ejército Bere, formado por nórdicos, galos y cosacos, además de todos quienes se les habían ido uniendo a lo largo de 3 años de campaña, llega a Parantsie, Francia, donde Omaitzoy se ha hecho fuerte a lo largo de la orilla sur del río Zen, el actual río Sena. Ha reunido unos 3 millones de soldados traídos a palos de todas partes del imperio y ha establecido su cuartel general en el fuerte de Turoya. Esta es la actual ciudad de Troyes. Sigue teniendo hoy casi el mismo nombre y el departamento en el que se encuentra se llama Aube, AUB, que quiere decir campamento del Be. Esa es la verdadera Troya. A lo largo de 10 años de asedio, los Bere y los payos se enfrentarán brutalmente a lo largo del río Sena, generando las numerosas gestas heroicas a las que se hace referencia en la historia oficial. Los pollos van con penachos rojos, siempre en formación, entrenados para no pensar, para no ser individuos, a base de desfilar de aquí para allá, como sigue sucediendo hoy en todos los ejércitos profesionales. Utilizarán arcu, curvatura fundamental, paleches, que son las flechas, las pequeñas de pa, espadas, dadas por pa. En latín y en griego, espaza es de los patos. Utilizan lanzas, picas, portarán siempre escudo dado por los cures y formarán en falange, nombre que viene de palanza, las lanzas del pa. Los Bere no son un ejército profesional, sino voluntarios libres. Van normalmente a cabele, caballo. Utilizarán alaberdas, las poderosas del Bere, literalmente, hachas pesadas, y berdiches, las pequeñas del Bere, un arma que se siguió utilizando en Rusia durante mucho tiempo. Utilizan también javelinas, quiere decir del poder de los Bere, ondas, onda quiere decir que da bien, que disparan balas de piedra o de hierro. Balas quiere decir las redondas. En inglés se usa ballet, un arma que bien usada podía atravesar armaduras. Y también, por supuesto, usaban espadas, pero en su caso no las llaman espadas, las llaman sverd, schwert, sword en los idiomas germánicos, que quiere decir es de los Bere.
También usaban, por supuesto, arcos, a los que ellos llamaban bogen, bow, que viene de bu, el curvado del B. En los idiomas eslavos al arco se le llama luk, es del uk, de los cosacos. Transcurridos 10 años, los ejércitos de la Irutsie siguen sin poder tomar Turoya, y es entonces que a un beregalo llamado Agumena se le ocurre excavar una galería subterránea que pase bajo el río Zen y acabe en los sótanos de la fortaleza. La idea era asaltar la fortaleza desde el sótano y coger vivo al emperador Omaitsoi. Esta sería la historia real detrás de la invención del famoso caballo de Troya. El 26 de diciembre del año 3589 a.C., los combatientes Bere salen del sótano y atacan a la guarnición Paya por sorpresa. Sin embargo, no van a lograr apresar a Omaitsoi, que huye por un pasadizo subterráneo secreto, sin caminar rápidamente hacia el sur montado en camello. Su huida se recuerda todavía, distorsionada, bajo la forma de la huida de Darío II de Persia tras perder la batalla de Gaugamela contra los ejércitos macedonios de Alejandro Magno. El ejército payo, al ver desertar a su emperador, que era quien les pagaba, comienza también a desertar, y así los Bere toman Troya. Omaitsoi se va a refugiar en Calairemont, que es el actual Clermont-Ferrand, en la región de Auvernes, la actual Auvergne. Pero los cosacos Uk del ejército de Alexandre lo alcanzan y apresan. Alexandre amarra con sus propias manos al vencido sol de los payos y lo ata a una gran rueda de carro situada sobre un estrado. Allí es sometido día y noche a las burlas e insultos de los lugareños, de las tropas Bere y de otras muchas gentes deseosas de ver la humillación infligida al otrora dueño del imperio más grande de la tierra. Omaitsoi muere a causa del hambre y la deshidratación unos días después. Por eso se llama Clermont Parent, monte lugar del aire, pues es un monte ventoso, donde el fiero pare finalizó. 4600 años más tarde, en el año 1096 de nuestra era, el Papa Urbano II, cabeza del Quinto Imperio Payo, hará su llamamiento a la primera cruzada contra los Bere musulmanes que ocupaban Tierra Santa, exactamente en ese lugar, en Clermont-Ferrand. ¿Por qué? ¿Por qué no en Roma, en el Vaticano, su residencia? Pues claramente Urbano II se ve a sí mismo como Omaitsoi, levantando de su tumba para destruir a los Bere que lo humillaron en ese lugar. Y levanta en armas a cientos de miles de Beres europeos que a esas alturas ya no tienen ni idea de para quién están luchando realmente. Pero él no lo ha olvidado. Por eso llama a la primera cruzada contra los Bere en Clermont-Ferrand. 6 días después de la victoria troyana, es decir, el 31 de diciembre, los 3 reyes magonos, que quiere decir grandes, entran en la ciudad de Pairuán, renombrándola como Iruán. Esta es la actual Rouen, en Francia, y declararon allí la consumación de la Epipanie, la victoria militar sobre la Panie. Agumena se adentrará en el templo pagano de aquella ciudad, cogerá la cupe donde los sacerdotes payos vertían la sangre de sus víctimas sacrificadas, la limpiará y la llenará del champán de la victoria, inaugurando así la tradición navideña de brindar con champán en Nochevieja, que no es sino el lejano recuerdo del primer brindis por la Epifanía, final de una larga era de humillación, miseria y esclavitud. Y también se sigue celebrando el 25 de diciembre la victoria de Troya. Navidad procede de Noel, el nacimiento de él, de Dios, que nació en Suecia, rodeado de los abetos y la nieve que todavía recordamos como Santa Calause. Nelengoa es santo lugar arbolado. Santa Claus, se sabe, vive en el norte. El nombre castellano procede de Novedadi, que quiere decir los regalos de la noche del Bé, pues la tradición de hacer regalos a los niños también se inició en dicha época. Los ingeniosos payos han aprovechado esta tradición de los regalos para convertir estas fechas en la apoteosis del consumismo y el buenismo barato que permean su sociedad actual degenerada. La Navidad es la celebración de la victoria del bien frente al mal, de lo elevado frente a lo terrenal. Ese es San Miguel, cabeza de los ejércitos de Dios y destructor de demonios. Es Dios Bé Alexandre, a quien Dios Todopoderoso ha encargado la misión de liberar a los humanos del planeta y guiarlos hacia la luz. En el siguiente capítulo vamos a penetrar mucho más en la figura de Alexandre. Dadle a like si os ha gustado y suscribíos.